¿Deseas iniciar en el mundo de la guitarra y no tienes ni la menor idea de por dónde empezar? De repente ves un montón de instrumentos caros y te desanimas porque no tienes el presupuesto para adquirirlo. ¿Te has enfrentado a mitos tales como que primero tienes que aprender a tocar la guitarra acústica antes de tocar la guitarra eléctrica, pero lo que tú quieres es aprender a tocar realmente la guitarra eléctrica? Pues bueno, no te preocupes. Si estás dando tus primeros pasos en el camino de la guitarra, aquí te vengo con una serie de consejos que van a ayudarte a que tengas un crecimiento lineal, bueno, saludable y que además no te desfalque y te haga llegar a tus objetivos. Así que vamos para allá. Lo primero que te tengo que decir es que consigas un buen instrumento, no un instrumento caro. Entonces, obviamente uno lo que al principio piensa es que una guitarra costosa es necesariamente una muy buena guitarra y casi siempre es así, pero no necesariamente una guitarra costosa es lo que alguien tiene que tener a la mano para enseñarse y empezar a dar sus primeros pasos. Entonces no busques marcas de renombre en el modelo más caro, busca realmente modelos que sean pensados para principiantes. Puedes hacer alguna investigación acerca de las marcas que tienen los modelos más asequibles pensados para estudiantes y no te desfalques comprando una guitarra de $500, de $1000 si va a ser tu primera guitarra. Tampoco te vayas al otro extremo y te consigas una guitarra que no afine bien, que esté descalibrada, que sea de alguna marca patito que no puedo mencionar aquí por obvias razones, pero piensa en que tu instrumento debe de estar bien ajustado, que te quede cómodo para tocar y que no necesariamente tiene que ser una cosa costosa. Actualmente por $200-250 puedes conseguir muy buenos instrumentos, incluso nuevos, que te puedan ayudar a que tu aprendizaje sea como quieres que sea. Entonces, busca una buena guitarra, no una guitarra costosa. Otro consejo importantísimo que te puedo dar es que desde el inicio consigas un muy buen maestro y que nunca desdeñes la teoría musical. Si bien es cierto que todos los guitarristas tenemos algo de autodidactas, lo cual está muy bien, la realidad es que puedes ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero si consigues un maestro que sea una guía responsable, que te oriente con tener una buena técnica y que te ayude a dar tus primeros pasos. Pero debes de fijarte en que sea un buen maestro y que sepa qué es lo que está haciendo. Porque también hay muchas personas, lamentablemente, que están en este tema de la enseñanza, pero carecen de una experiencia, de una metodología, de una pedagogía, de un conocimiento de las necesidades y de los vicios que pueda presentar un alumno y no son muy cuidadosos al momento de enseñar. Esto lo digo realmente sin el afán de buscar ninguna polémica, sino en el sentido más objetivo posible. Si tienes una muy buena guía y desde el inicio tienes bases buenas en cuanto al ritmo, en cuanto a cuestiones por lo menos sencillas de teoría musical y en cuanto a cuestiones que tengan que ver con cómo entenderte con tu instrumento, vas a ahorrar una gran parte del camino. Créeme, te lo digo desde la experiencia de alguien que tiene más de 15 años enseñando música y guitarra, pero que además pasó por toda clase de maestros. Desde los que son increíblemente buenos tocando, pero no muy buenos enseñando, hasta los que a lo mejor no tienen tanta experiencia escénica, pero son muy buenos con la pedagogía. Maestros que no enseñaban nada y se ponían todo el tiempo a platicar y a mostrarte qué tan buenos eran en su instrumento. Maestros que enseñaban mucho y que eran muy comprometidos. Entonces, ten la guía de una persona que te enseñe a respetar la música y que te enseñe también cuáles son las bases de la misma para que tú puedas avanzar y tener un camino que te lleve a los resultados que esperas. Número 3, y a lo mejor puede parecer un poco contradictorio que te lo digo yo, siendo un guitarrista que busca siempre el tema de la velocidad y del shredding en sus solos, pero más importante que la velocidad es la consistencia. Y ese es un error que muchos guitarristas cometen tanto al inicio como después de muchos años tocando. Es importante la velocidad en ciertos contextos y en ciertos estilos, y está bien que busques desarrollarla, pero antes de pensar en tocar sweep picking, tapping, arpegios a la velocidad de la luz, escalas, patrones muy rápido, etc.,
debes de buscar que rítmicamente estés muy bien afianzado y que tu técnica sea muy buena. Que en realidad una buena técnica va totalmente de la mano a que tengas una muy buena noción del ritmo. Si tu técnica está fallando, pero tu rítmica es lo suficientemente buena, la realidad es que es corregir un par de aspectos y son cosas como bajar un poco más el pulgar, abrir más los dedos, posicionar de cierta manera, y eso se corrige en el acto. Es muy muy fácil, muy sencillo. Pero si el ritmo no está bien asentado, no tiene el menor sentido corregir aspectos de la técnica. Entonces enfócate por tener un solfeo impecable, por corregir cualquier imperfección que puedas tener al momento de la rítmica y por tocar de una manera muy consistente. No importa si al principio es lento, no importa si son cosas muy básicas, busca que estén muy bien tocadas en lugar de ir corriendo por la velocidad. Y si haces eso, la velocidad va a llegar solita. Escucha a todo tipo de guitarristas de todos los estilos y no desprecies ningún estilo musical, porque incluso hasta los estilos que no te gustan pueden darte una gran lección en cuanto a cuestiones de rítmica, de técnica, de fraseo y de todo lo que te puedas imaginar. Asimismo, no solamente escuches música de guitarristas, no pienses solamente como guitarrista. Escucha música de piano, escucha música a capela, escucha música orquestal, escucha géneros que a lo mejor no tengan a la guitarra como protagonista y vas a aprender muchísimo y lo vas a poder integrar y vas a tener un fraseo original y sólido. Yo sí te recomendaría además que pongas especial atención a la música de guitarra clásica, porque aunque no pretendas dedicarte a la guitarra clásica, de ahí puedes sacar muchísimos fundamentos que te pueden ayudar a tener una técnica y una comprensión de la música muchísimo más sólida. Por ejemplo, si a lo mejor estudiaste un poquito de arpegios y estudios clásicos y después te interesas por tocar chord melodies de jazz, va a ser mucho más sencillo que lo puedas abordar desde ese punto de vista a que lo hagas desde cero, porque ya tienes una técnica en ambas manos bien formada y tienes un fraseo y una comprensión del manejo de las voces bien formado. Pero esto en realidad aplica a cualquier cosa. Muchas veces hay personas que se especializan en un estilo y lo logran masterizar, pero el problema es que también esto viene con cierto grado de arrogancia o de desprecio por otros estilos. Hay guitarristas de jazz que desprecian a los que tocan rock y hay guitarristas de metal que desprecian a los que tocan pop, y eso pasa en la música y a veces uno puede llegar a tener ese tipo de actitudes, pero la realidad es que es mejor estar bien abierto y que si tú tocas funk, pues te le acerques al que toca blues y veas qué puedes obtener de él, y que si tú tocas heavy metal, hables con el que toca jazz, y si toca jazz, hables con el que toca clásico, porque te va a aportar muchísimo a tu lenguaje. Los mejores guitarristas de cada estilo son los que no solamente tocan ese estilo. Así que, de verdad, habla con todo el mundo, empápate, hay muchísima información en internet, aprende todos los estilos, escucha todos los estilos, y vas a ver cómo empiezas a crecer no solamente como guitarrista, sino como músico. Este punto va totalmente de la mano con el primer punto, y es que no te dejes impresionar por equipo muy costoso. En este caso podrán ser amplificadores, podrán ser pedales de efectos, podrán ser interfaces, computadoras, qué sé yo. No solamente cosas que tengan directamente que ver con el sonido de la guitarra. El mercado está saturado de toda clase de pedaleras, amplificadores, módulos de efectos, instrumentos que ya mencionamos en el primer punto, etc. Y es una carrera sin final. Está muy bien que tengas en mente comprarte un amplificador bestial o la última pedalera de Kemper o de Neural o de quien tú quieras, pero la realidad es que el tono está en tus dedos. Esta es una frase muy controvertida y habrá quien la debata abiertamente, pero yo sí creo que realmente el sonido son tus manos. Entonces, si a lo mejor tu presupuesto no es muy alto, o si a lo mejor estás pensando en hacer un gasto considerable en un equipo, cuestiónate si realmente necesitas en ese momento ese equipo, o si a lo mejor ese gasto lo pudieras invertir en tu aprendizaje. ¿En qué deberías de fijarte? Deberías de tener un equipo que te permita sonar de manera eficiente, sólida, y yo te recomiendo mucho aplicar el menos es más.
no llenarte de un montón de pedales o de un montón de cadenas de señal complicadas, sino que a lo mejor tengas un par de efectos que sepas manejar muy bien, un amplificador que esté funcional, que tenga un buen sonido limpio y una buena distorsión, o si la distorsión va a ser con los pedales, pues que tengas un par de pedales que sepas manejar muy bien. Busca la sencillez, busca manejar muy bien el equipo sencillo antes de dar el salto a cosas más complicadas. Y ya que te sientas bien seguro y que sepas cómo funcionan y cómo operan todos esos aspectos, ahora sí ya puedes ir buscando mejorar tu gear. Pero antes de eso, haz mucho con cosas sencillas. Tu bolsillo te lo va a agradecer. Este punto de aquí cuesta un poquito de trabajo, pero de verdad también te va a hacer avanzar mucho en un corto tiempo. Y es que no todo el aprendizaje está en los libros, ni en las escuelas, ni en los maestros. Tienes que salir al mundo y hablar con diferentes músicos. Entonces, que no te dé vergüenza si eres un principiante y tienes un par de años tocando y de repente te encuentras con alguien que es concertista o que está firmado con algún sello discográfico o con algún artista muy importante o que sea un guitarrista solista impresionante, qué sé yo. Habla con ellos, pregúntales todo lo que les quieras preguntar acerca de su equipo, acerca de cómo estudian, acerca de la música que les gusta, acerca de cómo empezaron, acerca de qué consejos te podrían dar para la guitarra, sonido, ecualización, cuestiones de pánico escénico, cuestiones de composición, qué sé yo, pregúntales todo. Obviamente de una manera que no sea invasiva porque puede llegar a ser abrumador para una persona que a lo mejor solamente se quiere tomar una cerveza, pero un buen músico, un músico que ama la música y que está comprometido con lo que hace, no debería de negarte la oportunidad de aprender de él. Entonces no tengas pena, pregúntale a todos, no solamente a guitarristas. Habla con cantantes, con bajistas, con pianistas, con productores, con ingenieros de audio, con todo mundo, y vas a ver cómo vas a aprender un montón de cosas que están más allá de los libros. Necesitas foguearte en ese sentido. Entonces, rodéate y habla con toda la gente con la que puedas. Eso te va a ayudar muchísimo. Este último punto es el más importante de todos y el que todo mundo repite, pero no deja de ser cierto. Practica diario y no te desmotives. Es cierto que muchas veces uno como guitarrista se frustra y llega el momento en el que quiere agarrar las cosas y tirarlas por la ventana, o te cuestionas si realmente sirves para esto, o incluso años tocando. Yo, por ejemplo, tengo 20 años tocando, y hay cosas donde todavía batallas, en las cuales batallabas desde que iniciaste. Pues es lo más normal del mundo y tienes que tener la cabeza muy fría y mucho estómago y corazón para saber que así va a ser y aprender a luchar contra eso. Pero la motivación en realidad no es tan importante. Lo importante es la disciplina. Sí, la motivación la tienes que ir renovando, yendo a conciertos, mejorando tu técnica, concretando una grabación, aprendiendo de diferentes personas. Pero la motivación es algo muy fugaz y no es algo que tengas que estar esperando, porque muchas veces se va. En cambio, lo que hace la diferencia es la disciplina y el estudio. Y cuando menos tengas ganas, cuando más desmotivado te sientas, es cuando más lo tienes que hacer, porque es el punto en el cual las cosas cambian y le puedes dar la vuelta. Practica diario, ten una rutina de estudio. Actualízate con los ejercicios, actualízate con tu repertorio, tenle amor a la guitarra y ese amor de la guitarra va a regresar en forma de frutos. Y bueno, papus, eso fue todo. Les agradezco todo su apoyo y comentarios aquí en el canal. No olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Eso me ayudaría mucho a seguir difundiendo este material y a seguirlo creando. Yo soy Juan y les deseo una vida llena de mucha guitarra y de mucho heavy metal.